Pero no. Bien, bueno, comenzamos entonces. En primer lugar, agradecer la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes este momento de encuentro en primer lugar, que sin duda nos hace tan bien eh, entre dos iglesias diocesanas que son tan hermanas. De hecho, destaco mucho eso. Agradezco también la oportunidad de haberme formado en el Seminario Metropolitano Concepción, que es un lugar que une mucho a, sobre todo, los presbiterios de Chillán, de Los Ángeles y también el de Concepción. Y, y luego también ser partícipe de la Universidad Católica, ¿no es cierto? Que es una universidad que a su vez provincialmente tiene esta presencia, lo mismo en estas tres diócesis, Chillán y Los Ángeles. Así que en ese espíritu comunitario, una vez más quisiera iniciar este encuentro. Voy a compartir pantalla. Bien, se ve bien, ¿no es cierto? Sí, padre. Por acá. Bien, Sí. gracias. Eh, Bueno, recordar que el tema de ayer era, bueno, siempre dentro de este gran marco de este taller de espiritualidad, vida de oración. eh, el día de ayer veíamos la oración en la revelación cristiana, ¿no es cierto? Yo trataba sobre todo en la sesión de ayer lunes poder situarnos en una aproximación creyente y espiritual sin duda en cómo Dios se ha ido revelando a lo largo de la historia de la salvación eh, para manifestarnos, digamos, esta gran riqueza que tiene nuestra fe, como es la vida de oración. Si ustedes se recuerdan, en primer lugar, hacía notar que la oración es como verdaderamente un patrimonio de toda persona humana, pero que sin embargo, nosotros como creyentes en Jesucristo podemos unir, digámoslo así, este patrimonio de la humanidad que es la vida de oración a una tradición concreta que se entronca o se enraiza en el Dios revelado por Jesucristo y que se ha manifestado desde antiguo. Y ahí por eso revisamos sobre todo lo que era el Antiguo Testamento in extenso y luego para caer finalmente la segunda parte en el Nuevo Testamento y ahí revisamos, yo diría, con una lupa bastante grande, sobre todo en el marco de lo que yo les proponía como el texto del Evangelio de San Lucas, que es justamente un evangelista que orienta mucho su mirada del ministerio de Jesucristo en una perspectiva del ícono, digamos, del orante, o sea, el hombre Dios que se abre a esta experiencia de oración, como vemos hermosamente en esta imagen, para llevar adelante su ministerio. Entonces, la segunda parte que yo les decía ayer, poder avanzar un poquito más en esta vida de oración, en lo que es la tradición de la iglesia, es decir, cómo aquellos primeros testigos que recibieron el anuncio del Evangelio fueron de algún modo todavía profundizando lo que es la oración cristiana. Sobre todo yo también le hacía mucho hincapié ayer, no tanto en cuanto como el hacer oración, sino más bien la vida orante. Eso es muy importante para poder destacar y poder en una primera parte, entonces voy a tocar como tres textos bastante clásicos que nos hablan de cómo esta vida de oración llega a estos primeros testigos de la fe, podríamos decir una segunda o tercera generación de los cristianos y cerraríamos con eso para luego, un poquito más largo, poder ir como intentando profundizar una cierta espiritualidad, y lo que les decía ayer, ¿no es cierto? Cristiana, pero bastante unida a lo que es el ministerio que ustedes realizan como servidores
de Jesús, Eucaristía, en favor de los hermanos, tanto en la dimensión, podríamos decir, litúrgica, eh, entregando la comunión y sobre todo en la dimensión de la asistencia a los hermanos enfermos. ¿M? Entonces esa es como la introducción propiamente tal. Bien, entonces les decía que quiero rápidamente ver algunos primeros testigos y elegí para esto una carta que se llama la Carta a Diogneto, que es un texto muy bonito, extenso en cuanto a que nos muestra cómo fue la relación de las primeras comunidades cristianas. Fíjense ustedes que es un texto escrito a finales del siglo primero después de Cristo. O sea, la gracia, podríamos decir, de este texto en particular es que es bastante hermano incluso de los mismos evangelios, ¿no es cierto? Se dice que los evangelios justamente se escribieron o se pusieron por escrito luego de las tradiciones orales, principalmente después del año 50 en adelante, hasta el 90, 100, terminando con el Evangelio según San Juan. Por tanto, lo significativo de este texto en particular, como digo, que es un texto bastante hermano. No habla propiamente de la oración en sí, pero lo presento porque nuevamente nos muestra un testimonio fuera de los evangelios de cómo vivían los cristianos, porque eso es lo que me interesa sobre todo, que nos demos cuenta que la oración verdaderamente es como lo que va constituyendo nuestra vida cristiana. Entonces, ¿qué dice el autor de la carta a Diogneto? Dice, los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos en efecto no tienen ciudades propias ni utilizan un hablar insólito ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida. Y sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable y a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. ¿Mm? Se dan cuenta que es un texto muy inspirador y bonito, eh, y que, claro, está escrito como alguien que está desde afuera eh, y es testigo de cómo estas comunidades cristianas, pensemos todavía, eh, ni siquiera luego del primer siglo después de Cristo, o sea, verdaderos eh, testigos directos, propiamente podríamos decir, del testimonio de los apóstoles y primeros evangelizadores. Y yo diría, rescato sobre todo esta parte, ¿no es cierto?, donde da cuenta esto de que dan muestra los cristianos iniciales, primeros cristianos, de un tenor de vida admirable. Y luego esa perspectiva de que insertos en todo, ¿no es cierto?, como verdaderos ciudadanos, pero reconociendo, digámoslo así, una ciudadanía en el cielo, ¿no? Como orientados siempre eh, al encuentro con Cristo. ¿Mm? Entonces, eso sobre la carta a Diogneto. ¿Mm? Después tomé otro autor, como dice ahí, avanzamos ya hacia el siglo segundo, parte del tercero después de Cristo, que se llamó Orígenes de Alejandría. ¿Mm? Eh, un gran autor sagrado de la primera era cristiana, que, según lo que yo entiendo, fue el primero en escribir un texto propiamente dedicado a la oración, que se llama justamente el Tratado sobre la Oración. Aproximadamente debió haber sido escrito en torno al 233 al 234 después de Cristo.
No es tan largo el texto, pero saqué algunas cosas que consideré pertinentes para el tema que estamos tratando. ¿Mm? Entonces, digámoslo así, en este primer tratado dedicado ya o reflexionado en torno a la oración, podríamos decir que el texto en términos así de reseña o introductorio eh, tiene un tono bastante polémico en el sentido que trata de responder que lo propio de Orígenes también en algunos de sus escritos, eh, como a otros autores, sobre todo, podríamos decir, filósofos o pensadores de su tiempo, que intentan desprestigiar bastante las verdades de la fe. Entonces, en este caso, el texto que se llama Tratado sobre la oración, además de tratar justamente lo que es la oración, Orígenes también quiere como responder de manera así como controversial a ciertos pensadores o filósofos de su tiempo que, como digo, tratan de minusvalorar la importancia de la oración en la vida cristiana. ¿Mm? Bueno, allí en este texto habla sobre la eficacia de la oración y esto lo encuentro muy importante a la luz también de lo que hablábamos el día de ayer y luego que lo reconozco en orientación hacia poder ir profundizando en nuestra espiritualidad cristiana y luego iluminada por el servicio como ministro extraordinario de la comunión. O sea, dice Orígenes, la eficacia de la oración se funda en la presencia de Cristo, sumo sacerdote de nuestras ofrendas y nuestro abogado ante el Padre. O sea, como ven, bien bonita la síntesis que Orígenes realiza y rescato mucho el tema de la presencia. O sea, la oración y la eficacia de ella se funda en la presencia de Cristo y además lo vincula, digámoslo así, en esa dimensión que está bastante presente, sobre todo en la carta a los hebreos, de este testigo fiel, por un lado, e intercesor ante el Padre. O sea, yo oro en la presencia de Cristo, pero reconociendo que Cristo está como abogado ante el Padre. Y ahí está en cursiva algún breve extracto de esta idea primera que aparece allí. Dice Orígenes, Él ora por los que oran y suplica por los que suplican. Está. Si se dan cuenta, es bien bonito eso. O sea, mientras yo estoy, digámoslo así, orando, Él ora, se refiere a Cristo, conmigo, por los que oran. Si yo estoy suplicando, Cristo está suplicando por mi súplica. Pero luego no intercederá por quienes nos ruegan asiduamente a través de Él ni defenderá como cosa propia delante de Dios a los que no pongan en práctica su enseñanza de que es necesario orar siempre sin desfallecer. O sea, como de algún modo señalando esa identidad, digámoslo así, propia de nuestra oración. Oramos, ayer lo decía, ¿no es cierto? Por Cristo, en Cristo, con Cristo. Después, otra idea de Orígenes dice, la seguridad del orante estriba en esta presencia eficaz de Cristo que cumple sus promesas, y de los que confían en las veracísimas palabras de Cristo. ¿Quién no arderá en deseo de orar sin desmayo ante su invitación, pedid y se os dará, pues todo el que pide recibe? O sea, como estar firme en esa convicción. Y luego cuando trata formas de oración, que de algún modo también, si se recuerdan ustedes, ayer las veíamos presentes principalmente a la luz de la revisión muy breve y sucinta que hicimos de los Salmos, eh, siguiendo, dice a San Pablo, Orígenes distingue cuatro formas de oración: la petición, la adoración, la súplica y la acción de gracias. Yo diría que Orígenes, en este caso, eh, levanta, podríamos decir, como una verdadera pauta para los sucesivos autores sagrados, padres de la Iglesia, que seguirán ciertamente elaborando este tratado sobre la oración. O sea, como que Orígenes tiene esa característica que, como un gran pensador y sabio, de su tiempo,
coloca muchas bases tanto a nivel de la teología, podríamos decir, y luego también de la vida de oración, para que otros sigan como subiendo una especie de edificio de contenido sobre lo que va a ser la oración. De hecho, también se dice que uno de los padres de la Lección Divina, que después los monjes seguirán en su tradición. ¿Mm? Bueno, otro padre de la iglesia, también avanzamos un poquito en varios siglos, 354 al 430, San Agustín, eh, no escribe propiamente un tratado sobre la oración, pero sí en una carta, como dice, a la viuda Proba, hacia el 411 después de Cristo, trata temáticas de la vida de oración. Entonces, como reseña, dice la carta escrita hacia el 411, poco después va dirigida a Anicia Faltonia Proba, viuda de Sexto Anicio Petronio Probo. Entendemos que una mujer muy relevante, porque era la esposa del cónsul en ese tiempo, en el año 371, junto con el emperador Graciano. Bueno, San Agustín enseña, entre otras cosas, es más extenso sin duda la carta, enseña que en la oración no sirven demasiadas las palabras, algo que ya decía el Señor. Y en sus propias palabras dice, para alcanzar esa vida bienaventurada nos enseñó a orar la misma y auténtica vida, refiriéndose a Cristo. Pero no con largo hablar, como si se nos escuchase mejor cuanto más habladores seamos, ya que como el mismo Señor dijo, oramos a aquel que conoce nuestras necesidades antes de que se las expongamos. O sea, como una llamada de atención de no multiplicar tanto las palabras, sino más bien la disposición de ir a la oración. Luego, quien pida al Señor aquella única cosa mencionada y la busque, pide con certidumbre y seguridad. No teme que haya obstáculo para recibir, pues sin ella de nada le aprovecha cualquier otra cosa que reciba como conviene. Ella es la única y sola vida bienaventurada. Contemplar el deleite del Señor para siempre, dotado de la inmortalidad e incorruptibilidad del cuerpo y del espíritu, por sola ella se piden y se piden convenientemente las demás cosas. Quien ésta tuviera, tiene cuanto quiere. O sea, como la relación entre nuestras peticiones a Dios, vinculados, eh, como una orientación bastante clara y decisiva con la vida bienaventurada, o sea, como el gran bien que estamos llamados a pedir siempre o tener dentro de los bienes que podemos pedir, siempre esa orientación hacia la vida bienaventurada, la bienaventuranza eterna. Bien. Hasta ahí, poco quería solamente traer a colación tres autores de la primera era cristiana que, como digo, van colocando estas bases de lo que después va a ser la reflexión posterior, tanto en el tiempo de los padres de la Iglesia como los grandes escritores y autores teólogos católicos que van a tratar el tema de la oración. Y ahora quería pasar adelante para poder ir como intentando ahora en la línea más del magisterio, ¿no es cierto? Estamos hablando de la revelación, estas dos grandes fuentes por medio de las cuales la revelación nos llega, que es la Sagrada Escritura, la Biblia, la tradición de la Iglesia, que son estos autores y otros más que acabamos de revisar. Entonces ahora la idea es cómo ir poniendo estas bases o reconociendo estas bases de lo que debiera fundar nuestra espiritualidad, sin duda, desde la vida de oración, a través de la reflexión del magisterio, como puse allí, reciente. ¿M? Y para mí hay una categoría muy fundamental, o una dimensión, podríamos señalarlo así también, de nuestra espiritualidad, pero que está reflejada sin duda en la revelación misma cristiana, y es, yo diría, la espiritualidad del encuentro. Una especie, como si pudiéramos decirlo medio matemáticamente, pero es como una magnitud, así que uno tiene que reconocer el encuentro con Cristo vivo. Entonces, aquí puse este texto, Juan Pablo II, ¿no es cierto? Revisando a los últimos papas
que de algún modo han delineado esta dimensión del encuentro con Cristo. Y un texto bien interesante en esta línea, la exhortación apostólica que se llama La Iglesia en América, que es un texto, una exhortación post-sinodal, donde se reflexiona sobre la Iglesia en nuestro continente. Y allí justamente en uno de los capítulos se habla así bastante in extenso del encuentro con Jesucristo vivo. ¿M? Después una dimensión que el Papa igual va a tocar en torno al jubileo del año 2000. O sea, yo diría como que en la reflexión de Juan Pablo II entró fuerte esta dimensión a la luz justamente eh, del jubileo, pasar, digamos, del segundo hacia el tercer milenio. ¿Mm? Y allí, como decía, hay un capítulo que se llama El encuentro con Jesucristo vivo, que se desarrolla mucho más, pero aquí yo tomé nota de el Señor que tiene encuentros personales y encuentros comunitarios. O sea, realmente una oportunidad que nos regala el Señor para darnos cuenta del valor, lo miro también en perspectiva de la oración, tanto personal como comunitaria, la vida del cristiano, la vida en la iglesia. Y dice el Papa, algunos encuentros con Jesús narrados en los evangelios son claramente personales, como por ejemplo, y aquí coloca algunos ejemplos claros, las llamadas vocacionales, ¿no es cierto? Podríamos verlo también nosotros en perspectiva de lo que reflexionábamos ayer en términos de la revelación o cómo Dios salía al encuentro de estos grandes personajes, ¿no es cierto?, bíblicos, los patriarcas, Moisés, Elías, les decía yo ayer a ustedes, los profetas. ¿M? O sea, pero distinguiría yo mucho la dimensión, como digo, esta especie de magnitud que no es cualquier encuentro, sino es verdaderamente un encuentro personal. Y yo diría que eso es justamente como lo propio de la oración, cristiana sobre todo. Eh, por eso destaca, son claramente personales, como por ejemplo las llamadas vocacionales. En ellos Jesús trata, y aquí hay otra dimensión importante en la vida de oración, en ello Jesús trata con intimidad a sus interlocutores. O sea, se dan cuenta, por un lado, encuentro, eh, complementamos con encuentro personal y además complementamos todavía mayormente con que son encuentros también íntimos. Trataba Jesús con intimidad a sus interlocutores. Y ahí evoca uno en particular en San Juan, Rabí, que quiere decir maestro, ¿no es cierto? La llamada de los primeros discípulos o el encuentro de los primeros discípulos con Jesús en el Evangelio de San Juan. ¿Dónde vives? Y Jesús dice, venid y lo veréis. Otras veces, en cambio, los encuentros tienen un carácter comunitario. Pero yo diría que para mí, tanto el nivel personal o comunitario, Jesús siempre trata como de ir en la línea de provocar este encuentro, en definitiva, siempre personal y con intimidad. Después el Papa Benedicto XVI, varios años después, en su primera encíclica, que es muy hermosa, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que el Papa Benedicto intentó, aunque no terminó en plenitud, quiso hacer una trilogía de reflexión pastoral, magisterial, en torno a las virtudes teologales, ¿no es cierto? Escribió primero sobre la caridad, Dios es amor, o Deus Caritas Est. Después escribió Spe Salvi, La esperanza que salva. Y la última, que entre que casi la terminó y la finiquitó, podríamos decir, Papa Francisco, que se llamó Lumen Fidei, no sé si se recuerdan, la luz de la fe. ¿Mm? Bueno, en la primera, que es Dios es amor, dice Benedicto, eh, es como una especie de sentencia que yo diría uno tendría que aprendérsela prácticamente de memoria, ¿ah? Porque realmente es difícil poder llegar a una definición tan perfecta de lo que nos hace cristianos, o si uno lo quiere decir, como nuestra espiritualidad cristiana. Eh, lo hace magistralmente el Papa Benedicto. Dice, no se comienza a ser cristiano
por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. ¿Mm? Eso es muy importante. ¿Mm? Brota justamente, yo diría, de lo que ayer fuertemente les proponía en términos de la iniciativa de Dios, como que Él va primero que nosotros. Entonces, no es una decisión ética que tiene que ver con todo lo bueno o lo moralmente bueno del cristianismo. O sea, uno podría decir, es bueno ser cristiano, ¿no? Claro que sí, po. Eh, o también si uno lo mira en términos del contenido, el desarrollo del pensamiento, no sé, de la teología, de la antropología, de la misma moral, de la filosofía cristiana, en fin, uno podría hacerse cristiano por eso, sí, po. O sea, ambas cosas son bastante buenas. Pero diría que todo eso es, en un segundo momento, lo que marca en definitiva es el encuentro, en este caso el Papa Benedicto lo propone como un acontecimiento, porque se refiere a la dimensión histórica de la revelación que veíamos ayer, ¿no es cierto? O sea, esto verdaderamente ocurrió. Un acontecimiento, una persona es verdad, o sea, no es una idea, una verdad con una persona que da un nuevo horizonte, y esta parte es muy bonita, como la caracteriza, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. O sea, por eso decía que el cristianismo y la espiritualidad cristiana tiene que ver o entronca con la vida, con, con la vida en su totalidad, no aspectos de la vida, sino totalmente cristiana. Y ahí quiero concluir, digamos, esa parte señalando que es nuestra espiritualidad marcada por el encuentro con Cristo. O sea, es el fundamento de nuestra espiritualidad, el encuentro vivo y personal con la persona de Cristo. Avanzamos un poquito más, brevemente, ¿no es cierto?, de un año para otro. Recuerden, la encíclica era del 2006, y pasamos ahora a nuestro continente, ¿no es cierto?, al magisterio latinoamericano aparecía que también trata esta dimensión del encuentro. La quinta conferencia, si ustedes se recuerdan, del episcopado latinoamericano en el Santuario Aparecida en Brasil, del 13 al 31 de mayo del 2007. Aparecida dice, toca este tema, una auténtica propuesta de encuentro con Jesucristo. O sea, en el fondo, si ustedes se dan cuenta, el magisterio latinoamericano también va recogiendo este como carrete que los papas ya han puesto antes. Entonces dice una auténtica propuesta de encuentro, o sea, como en el fondo ya asumida incluso, esta dimensión con Jesucristo debe establecerse sobre el sólido fundamento de la Trinidad amor. Yo diría que es bonito en ese sentido Aparecida en cuanto a que sin duda que nuestra espiritualidad, aparecía en la lámina anterior, se fundamenta en el encuentro con Jesucristo vivo, pero evidentemente es el encuentro con Jesucristo nos vincula con el Padre en el Espíritu Santo. O sea, hay que decir con absoluta verdad que nuestra espiritualidad de encuentro es con la Trinidad Santa. No nos quedamos incluso solamente en la persona de Jesucristo, sino con Jesucristo hacia el Padre y la comunión del Espíritu. Es una espiritualidad entonces personal, trinitaria. La experiencia de un Dios uno y trino, que es unidad y comunión inseparable, nos permite superar el egoísmo para encontrarnos plenamente en el servicio del otro. Es decir, eso también es una idea que con pocas palabras, pero que es muy cristiana, porque nuestra espiritualidad, digamos, no es un espiritualismo, como a veces pasa, ¿no es cierto? Hay otras, a veces hoy en día, que están muy en boga por lo demás, como ciertas espiritualidades o vida orante incluso, que tratan de corte bastante oriental por lo demás, que tratan de presentarte como la relación con Dios o a veces incluso contigo mismo, con tu propio ser, pero en la perspectiva de un salirse del mundo, ¿ah? Así como
llegar, como se dice hoy día, ¿no es cierto?, a un estado medio zen o al nirvana, o sea, nada ni nadie me afecta y yo tampoco, sin duda me afecto por nada ni por nadie. Aparecía nos dice que no, o sea, encontrarse, bueno, ya sea con Cristo, con Dios unitrino, que es unidad de comunión inseparable, no es que nos saque del mundo, sino justamente nos compromete superar el egoísmo para encontrarnos, ya que es justamente la dimensión del encuentro, plenamente en el servicio al otro, que por lo demás es, eh, digámoslo así, la circularidad de la relación trinitaria. Y el punto de inflexión de esta espiritualidad es el bautismo. La experiencia bautismal es el punto de inicio, y ojalá nunca lo olvidemos, de toda espiritualidad cristiana que se funda en la Trinidad. O sea, digámoslo así, en perspectiva tanto sacramental, pero luego desde la fe como respuesta a ese sacramento o a esa llamada que Dios nos ha dirigido, eh, es el que da como el gran eje a nuestra espiritualidad cristiana sellada, digámoslo así, en Dios, Trinidad de personas. Seguimos una parecida. La idea es poder ir avanzando un poquito hacia lo específico, podríamos decir, o cierta especificidad de nuestra espiritualidad cristiana como ministro extraordinario de la comunión. Eh, una espiritualidad cristiana, que ya hemos dicho más o menos, ¿no es cierto?, de dónde sale, de encuentro con Cristo en la Eucaristía, que ciertamente es el ministerio que ustedes mismos realizan de manera constante. La Eucaristía, dice Aparecida, es el lugar privilegiado del encuentro del discípulo con Jesucristo, o sea, el lugar eminente, fuente y culmen de la vida cristiana. Con este sacramento Jesús nos atrae hacia sí y nos hace entrar en su dinamismo hacia Dios y hacia el prójimo. O sea, eso es lo que hace la Eucaristía. Si ustedes comulgan, si ustedes llevan al Señor, están estos movimientos, ¿no es cierto?, de atracción hacia sí, un dinamismo hacia Dios, pero luego, sin duda, y ustedes lo viven perfectamente por el mismo ministerio que desarrollan, luego un movimiento hacia el prójimo. Lugar privilegiado del encuentro con Cristo, el ministro alimenta su espiritualidad acudiendo al encuentro de Cristo en la Eucaristía, participando de su dinamismo hacia Dios y hacia el prójimo. Seguimos con Aparecida. En cada Eucaristía los cristianos celebran y asumen el misterio pascual, participando en él. Por tanto, los fieles deben vivir su fe en la centralidad del misterio pascual de Cristo a través de la Eucaristía, de modo que toda su vida sea cada vez más. Y esto es muy hermoso y lo ligo mucho al trabajo o servicio que ustedes realizan. eh, la centralidad del misterio pascual, del encuentro con Cristo en la Eucaristía, redunda luego, o debería redundar, en una vida eucarística. ¿No es cierto? Hablamos de la oración, no hacer solo oración, sino una vida orante. Ahora, en esta dinámica del encuentro con Jesucristo, en la Eucaristía, entonces hablamos de una vida eucarística. Una vida eucarística. Cristo vivido como el centro de la vida, participando de su misterio pascual presente en la Eucaristía, tenga como consecuencia una vida eucarística. La Eucaristía es fuente inagotable de la vocación cristiana, es al mismo tiempo fuente inextinguible del impulso misionero. Allí el Espíritu Santo fortalece la identidad del discípulo y despierta en él la decidida voluntad de anunciar con audacia a los demás lo que ha escuchado y vivido. O sea, nuevamente la vivencia de la Eucaristía, de los sacramentos, de la vida de oración no es como un autocentramiento, sino más bien es algo que me trasciende hacia el encuentro con Dios y desde Dios también trasciende hacia el encuentro con los hermanos. Podemos decir entonces que la espiritualidad de un ministro extraordinario de la comunión debiera ser sin duda una espiritualidad eucarística misionera. Es lo propio del MEC, ministro extraordinario de la comunión. Tener una profunda amistad con Cristo presente en la Eucaristía y el deseo de llevarlo misioneramente a quien lo necesita, a la familia, al mundo.
Aquí tenemos para compartir tres preguntas eh, que me gustaría que ojalá las pudiéramos anotar para tenerla a la vista. Una primera a la luz de lo que hemos reflexionado hasta este punto. ¿Cómo he vivido este último tiempo el encuentro con Cristo? Hablamos de un encuentro personal, de un encuentro íntimo, hablamos de un encuentro que me lleva a la Trinidad Santa, hablamos de un encuentro que desde Dios me lleva a compromiso con los demás, en fin. Segundo, es la comunión con la Santísima Trinidad el fundamento de mi espiritualidad y vocación cristiana, ¿cierto? Como esa raíz bautismal. O sea, comulgo yo con la Santísima Trinidad. ¿En qué ámbito de mi vida puedo reconocerlo? O sea, ¿en qué ámbito de mi vida yo distingo esa comunión con la Trinidad Santa? Y tercero, ¿reconozco la Eucaristía como un lugar privilegiado del encuentro con Cristo? ¿Soy consciente de la dimensión misionera de la Eucaristía? ¿Cómo preparo mi participación en la misa y la visita a los enfermos? Por ahí estamos. No sé, cierto. Entonces, podemos dejarnos un poquito, algún tiempo para pensar estas preguntas que les propongo. Padre, padre, ¿Sí? ¿podríamos volver a ver las preguntas un segundito, por favor? Tengo un segundo. Ujú. Ahí las puse en el chat y las voy a volver a compartir. Mm, 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 mm. Ahí, ¿las ven ahora? Sí, gracias. Y además las puse en el chat, por si acaso. Entonces, yo diría, puede ser incluso un poquito de silencio, unos, démonos unos 4 minutos, ¿ah? Aunque hagamos un poquito de silencio en la transmisión, para ya sea anotar o pensar un poco en estas preguntas y después que unos tres o cuatro hermanos o hermanas pudieran compartir. Padre, buenas noches, Buenas noches. desde San Carlos. Me llama profundamente la atención la riqueza de todo lo que hemos visto hoy día, cómo la Iglesia se va fundamentando en cada uno de los tiempos, en precisamente lo que estamos viendo en la oración. Y, y me alegra mucho y me identifico mucho con el documento Aparecida, que es lo más reciente que tenemos acá, y eso me hace llevar a cuestionarme un poco en las preguntas que usted acaba de hacer. Hice la primera como viví el último tiempo con el encuentro, no solamente en el último tiempo, siempre en mi vida lo más importante ha sido el encuentro con Cristo, precisamente en la Eucaristía. Yo como ministro de la comunión no puedo de ser una persona eucarística si voy a dar un servicio a mis hermanos, ya sea en la liturgia o en la visita a los enfermos. Sin duda la comunión con la Santísima Trinidad es importantísima. Ahí se fundamenta mi cristianismo y también se fundamenta mucho la oración. Y la última pregunta también la baso, pero absolutamente en que la participación mía en todo esto se fundamenta y me da fuerza precisamente en la oración diaria. Esa es mi apreciación. Gracias. Ahora, por ejemplo, sería interesante que, no sé, alguien pudiera decir cómo, no sé, se relaciona con Jesús, cómo se relaciona con el Padre, cómo se relaciona con el Espíritu Santo.
Bueno, acá le podemos comentar, mi nombre es Santiago y estamos acá junto con otra hermana de Divino Maestro. Yo creo que a través de la oración, si nosotros nos enfocamos en lo que es la Santísima Trinidad, bueno, siempre la convocamos en el hecho de que cuando hacemos oración y especialmente en nuestra labor como ministro, yo creo que es importante que tener en momentos de oración, antes de visitar al enfermo, para pedir para que este enfermo se encuentre bien, cuando uno está con el enfermo y después de haber realizado la entrega del sacramento de la comunión al enfermo, porque es un don y un regalo, un don y un regalo que el Señor nos haya permitido y nos haya elegido para esta labor. Y qué mejor también que agradecer y viendo los apuntes de lo que estábamos conversando en el día de hoy, que sea una oración concreta, de que no sea con demasiadas palabras como lo vimos, y, y enfocando también esto de las cuatro formas de hacer oración, de pedir por nuestros enfermos, de adorar a nuestro Padre cuando estamos en la misa y en el momento de cuando vamos a recibir la comunión para entregárselo a los enfermos, a suplicar por la salud de cada uno de ellos y también para dar gracias porque nos permitió elegirnos para esta gran tarea acá en nuestra iglesia. Así que eso estábamos conversando acá con otra hermana, con la señora Gloria, que también es ministra de comunión, y nos juntamos acá en la comunidad para aprender y estar atentos a lo que es el tema. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, Muy bien. yo quería compartir, por ejemplo, que, bueno, estoy muy impresionada, muy contenta de la presentación porque nos lleva a lo profundo, nos lleva a revisar este ministerio que de repente es como, qué bonito, somos ministros y es la devoción más grande que un cristiano pueda tener en la iglesia, es poder llevar al Señor a los demás y caminar con Él. Nosotros con los agentes pastorales tenemos un grupo de la Pastoral de la Salud y si no podemos hacer la reunión comunitaria, siempre estamos conectados, conversando, nos llamamos para contarnos y para animarnos en la espiritualidad. Esa es una forma de preparar, de ir viendo a quién atiende, cómo le hace, cómo está el ambiente, qué mensaje vamos entregando y sobre todo centrado en la palabra. Pero a mí me llama mucho la atención, bueno, yo quiero mucho al Espíritu Santo, siempre estoy recomendándolo y digo que le damos poco trabajo al Espíritu Santo, ¿no? Como que al Hijo le pedimos, le ofrecemos, lo adoramos y nos olvidamos que están juntitos y que no va solo. Esa certeza de que la Trinidad no va uno sin el otro, porque cuando usted habla en el texto, en la exposición de esa unidad indivisible, creo que es muy necesario, muy potente reflexionarlo y trabajarlo, sentirlo, vivirlo, que no podemos hablar de Jesús si no estamos incluidos al Espíritu Santo y al Padre. Mm. Y una cosa que comentamos siempre con mi hermano es el camino del sagrario al enfermo. Y lo asimilamos, que siempre nos gusta mucho analizarlo, es el camino de Maús. Nosotros hacemos realmente, y lo analizamos muchas veces, el camino de Maús. Como el Señor que iba con esos discípulos que estaban desilusionados, y cómo Él secretamente conversó, los interpeló, los acompañó más de 1 kilómetro, y no se manifestó, sino que hasta el final, cuando ellos hacen un acto de caridad y le dice, quédate que ya es tarde, y el Señor se manifiesta y después se va. Suficiente. Ahí yo meditaba en eso mientras escuchaba el texto, es decir, se produjo el encuentro. Se trabajó el encuentro durante todo el camino. Iban con el Señor, ardían los corazones, pero no sabían. Pero cuando ya se produce, lo reconocen, ahí cambia la cosa.
Y dice la palabra que vuelven sin cansancio rápidamente en busca de la comunidad. Creo que ahí hay otra fuerza muy potente que es el trabajo con la comunidad. La pequeña comunidad, un hermano, dos hermanos que nos juntamos, que nos llamamos. Creo que por lo menos nosotros, con el trabajo que hacemos sencillo, complicado a veces porque estamos enfermos también, ahí tenemos nuestra fuerza como preparación. Eso yo quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Mirta. Muchas gracias, Mirta. Sí, yo creo que me da la impresión, digamos, a veces nos falta darle a lo mejor mayor conciencia o reconocer nuestra vía de fe y espiritualidad en torno a la Santísima Trinidad. Lo decimos así con la boca, lo confesamos, nos persignamos, pero como esa relación personal con Dios uno y trino, y estar ante, digámoslo así, la presencia de las personas divinas y luego ejercer nuestro servicio bajo, digámoslo así, esa mirada o esa relación constante y permanente, eh, es fundamental. Bien, ¿alguien más? No se peleen. A ver, voy a abrir. ¿Se escucha? Irma, Padre, Sí, sí, mire. Irma, adelante. Perdón, ¿hay alguien más? Pero puede ir Bueno, después. Vaya usted. ya, ya, ya. Mm. Reflexionaba, bueno, en todo lo que se ha visto, pero en realidad en la frase de si soy consciente de la dimensión misionera de la Eucaristía. Yo realmente creo que sí, o sea, yo lo siento de verdad como una gran misión que nos ha tocado a mí de verdad por gracia y porque alguien me llamó a hacer esta misión. Yo nunca en mi vida me había propuesto ni me imaginé que iba a poder o a llegar a hacer esta misión. Y sí, sí, me siento realmente misionera y privilegiada de que el Señor me haya elegido para esto, para poder llevarlo a Él hacia los enfermos. De verdad, es muy emocionante y bonito. Yo rezo antes de ir al recibir la Eucaristía, ponerla, ¿verdad?, en el portaviático, la llevo muy, muy apretada en mi pecho y rezo mientras voy a ver al enfermo. Y me siento de verdad privilegiada en ese sentido de poder cumplir esta misión. Y de la alegría de ver también cómo esperan los enfermos la llegada de uno con el Señor a su casa y a visitarlos. Eso. Bien, una última persona estaba por ahí, creo. Gracias, Irma. Pues nada, Padre. Juan. sí, padre, yo quiero comentar al respecto de todo lo que están diciendo. ¿Me escuchan bien, no? Sí, perfecto. Es que es muy real lo que cada uno de nosotros está diciendo, pero si yo no llevo la oración, no llevo la Eucaristía a mi vida, no cumplo con las cosas que se me exigen. Ejemplo, el pago de la calle. Ejemplo, ser un discípulo de Jesús, vivir la vida honrada, honesta, servicial, con humildad, sencillez, entregando con lo que yo hago a Cristo. Si yo no soy capaz de hacer eso, yo malamente puedo llamarme un buen cristiano al realizar estas cosas de la oración, la fe y la acción que debemos tener como cristianos. O sea, creo que eso es más que nada llevarlo a la vida misma. Como usted decía ayer, y me gustó mucho la expresión, entregar el día de mañana, mi trabajo, mi vida, lo que voy a hacer, programarme. Yo soy muy programado, soy Es muy, programador. muy organizado. Me gustó mucho eso, me ayudó y le invitaría a todos que viviéramos lo que estamos, viviéramos la Eucaristía. Eso es. Gracias, Padre. Bien, gracias. Bueno, vamos a seguir adelante. Gracias por todos los comentarios. Bien, como les decía, bueno,
Ayer revisamos, hice ¿no es cierto?, la introducción con la propuesta del Papa Francisco sobre el año de la oración. Después hablamos de dos definiciones de la oración según estas grandes místicas de la familia carmelitana, ¿no es cierto? Teresa de Ávila, Teresa del Niño Jesús. Después hablamos también, reforzando la idea, ¿no es cierto?, que la oración no era un patrimonio solo de los cristianos, sino realmente es como una necesidad incluso de carácter universal, de esa trascendencia o ese deseo de la búsqueda de Dios, pero llegamos decantando que no es tanto a veces que nosotros vayamos al encuentro de Dios, sino más bien que Él sale a nuestro encuentro primero y focalizamos allí en ese punto en términos de lo que es la revelación histórica a través de la bajada al Antiguo Testamento, después el Nuevo Testamento. Hoy día iniciamos el tema con estos primeros padres de la iglesia que nos muestran de algún modo cómo la carta de Euneto, ¿no es cierto?, finales del siglo primero después de Cristo, todavía casi en paralelo con los evangelios que se estaban escribiendo, o el Nuevo Testamento incluso, y da cuenta, no en específico de la oración, pero sí da cuenta de cómo los cristianos inmersos en el mundo, haciendo las cosas que todos hacían, un testigo de ellos, manifestaban, digámoslo así, y eso es lo que yo quería demostrar, una vida orante. No, no lo señala así en específico, pero da cuenta de ese modo de ser y de vivir, como los primeros cristianos. Y después vimos Orígenes de Alejandría, este gran padre de la iglesia, eh, en aquel que por primera vez escribe un tratado así directamente, cuyo contenido es la oración. Nos da esos testimonios de su propia experiencia en el fondo sobre Cristo, los modos de hacer oración. Después pasamos a San Agustín con un texto que no es propiamente un tratado como el de Orígenes, pero sí una carta, perdón, que dirigió a una viuda llamada Proba, donde le da elementos eh, fundamentales de lo que debe ser la oración, en este caso para una mujer cristiana. Y pasamos después como a este intento hacia una orientación más magisterial, revisando el magisterio reciente. Y yo quería profundizar, vinculándolo ciertamente con unas ciertas notas eh, de la espiritualidad del ministro extraordinario de la comunión, sobre todo basada en esta dimensión que propone Juan Pablo II, que después va desarrollando Benedicto. eh, y veíamos recientemente el magisterio latinoamericano aparecía en términos de la dimensión del encuentro personal con Cristo. Hasta ahí íbamos. Entonces, ahora vamos a dar un paso más adelante. Bien, se ve bien, ¿no es cierto? Sí, padre. Bien. Se ve bien. Sí, se Bueno, ve bien acá. entonces, Igual. eh, estábamos, ¿no es cierto?, en el año 2007, si se acuerdan, con Aparecida. Y ahora avanzamos hacia el 2013. Eh, Está esta exhortación apostólica que se llamó Evangelii Gaudium, o el gozo del Evangelio, o la alegría del Evangelio, que podríamos señalar que fue el primer texto escrito íntegramente por el Papa Francisco, luego del sínodo que inició Benedicto sobre la nueva evangelización, ¿cierto? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo evangelizar en estos tiempos que nos tocan vivir? Y el resultado es esta exhortación. Y ahí la exhortación apostólica tiene 5 capítulos. El quinto, que es el último, se llama Evangelizadores con Espíritu. Y lo traigo también a colación porque encuentro que es bastante iluminador sobre la misión, sobre todo que ustedes realizan como ministro extraordinario de la comunión. Por eso digo que el Papa Francisco nos da algunas orientaciones importantes a la hora de hablar de la espiritualidad y la evangelización. Estamos dentro de un taller
de espiritualidad que se llama vida de oración. Entonces, dice el Papa en este capítulo quinto, evangelizadores con espíritu, que podríamos decir ministros extraordinarios de la comunión, que están llamados y llamadas a ser evangelizadores o evangelizadoras con espíritu, dice que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. Ya es como, yo diría, una invitación desafiante sobre todo al momento histórico que nos toca vivir en términos justamente de la nueva evangelización, o la evangelización de este tiempo. O sea, es una nota interesante que tiene que ver con que está llamada a vivirse con espíritu y sin temor, a la acción de este mismo espíritu. Dice el Papa, abiertos al Espíritu y a su fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, y ahí hay un concepto que al Papa le gusta mucho, que es el concepto, una palabra griega que se llama parresía, que justamente evoca como, digámoslo así, es como una fuerza espiritual, ¿no es cierto? Ayer yo hablaba del tema del deseo, si se recuerdan, ¿cierto? Justamente apela a eso. Es como un deseo, es como una pasión que me provoca internamente el espíritu, la parresía, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Yo diría a causa, por ejemplo, de la crisis eclesial, de los abusos que vivimos fuertemente en nuestra iglesia chilena, bueno, y en el mundo. También de repente por la secularización, ¿no es cierto? Es decir, como este desarraigo o desafección de la fe que vive nuestra cultura o Chile, o el pluralismo en el cual hoy día está inmersa la iglesia, que uno dice, ¿no es cierto? Ah, que la iglesia ya no es como antes, no tiene fuerza, qué sé yo. Eso es como lo que pasa también dentro de ser una sociedad plural donde la iglesia es una voz más. Una tentación para mí sería justamente eh, no ser capaces de manifestar el Evangelio en este tipo de cultura, incluso a contracorriente. Como que de repente, bueno, si a nadie le importa o me da vergüenza, en fin. Bueno. Pero no, o sea, lo que el Papa aquí nos propone, evangelizadores con espíritu, es con audacia, parecía incluso contracorriente. Y aquí hay un punto fundamental que quizás podría haberlo puesto en rojo, pero es lo que venimos tratando estos 2 días. Para ser, ¿no es cierto?, evangelizadores con espíritu, tenemos que estar necesariamente apoyados en la oración. O sea, el Papa ahí dice la clave. Apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio finalmente carece de alma. Es fuerte esta expresión, ¿eh? Imagínense, si no hay oración, si no nos apoyamos en la oración, toda acción, o sea, en el fondo cualquiera, corre el riesgo de quedarse vacía. Y el anuncio finalmente carece de alma, es fuerte. Eh, yo diría que eso merece una reflexión profunda de nuestra parte. Yo pienso, ayer yo le hablaba, ¿no es cierto? Lo decía nuestro hermano que intervino último, Juan, creo que se llama, eh, que decía rezar, por ejemplo, la agenda. Y está bien, pero yo diría, antes que eso, tiene que estar el encuentro con la persona de Jesucristo, con Dios uno y trino. Y ahí brota esa característica de la oración que hablábamos ayer, también la pone Orígenes en el texto que reflexionábamos primero, y es la adoración. O sea, el primer movimiento hacia la oración tiene que ser la adoración. Y después otros. Porque justamente tiene que ver como con lo esencial de la relación entre el hombre y Dios, o la criatura y el creador, y el creador y la criatura. O sea, es la adoración. Lo primero es ir a la adoración. Eh, y después viene todas las otras oraciones.
de intercesión, de súplica, de, no sé, presentar la agenda, como les decía. Pero lo primero, podríamos decir, o sea, lo primero que uno debería decir es, yo te adoro. De hecho, hay una oración bien bonita, no sé si se la saben ustedes, que además es muy eucarística, que se llama Adórote devote, o te adoro, eh, verdadera deidad, creo que comienza así. Te adoro. Mm. Yo te adoro. Después, evangelizadores que anuncien la buena noticia con palabras y, sobre todo, con una vida. Pero nuevamente, o sea, vuelve el tema a lo anterior y también me remito a la carta de Neto que les puse como primer ejemplo de la oración o la vida cristiana en la tradición de la iglesia. Es que esto no es así como en seco, ¿me entienden? No es como tenemos que dar ejemplo, es que antes, el ejemplo, digámoslo así, viene por sí mismo. O sea, con una vida que se ha transfigurado de nuevo en la presencia de Dios. O sea, si no, no hay posibilidad de convicción. No, ayer algo le hablaba, creo, esto como de disentir del Espíritu Santo. O sea, cuando, digámoslo así, la posibilidad del encuentro personal eh, me tiene que llevar necesariamente a sentir con el Espíritu y no ir contra el Espíritu. O sea, como cuidar en ese sentido la rectitud de intención, la unidad de vida, que también me lo da el Espíritu, porque si no, no pasa esto, no se da el proceso. Una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios. Tener espíritu, algo muy lógico. Vida interior, que impulsa, motiva, alienta y dan sentido a la acción personal y comunitaria. Eso es como lo propio de evangelizadores con espíritu. Tener espíritu, pero ese espíritu que impulsa, motiva, alienta, da sentido a la acción personal y comunitaria. Una evangelización, y esto es importante de considerar, coloquen atención aquí, no como un conjunto de tareas vividas, como una obligación pesada que simplemente se tolera. De repente uno dice, hoy tengo tanto que hacer, a mí también me pasa en todo caso. Eh, pero no, a veces igual uno lo hace como, no sé, como dando cuenta de todo lo que hace en la iglesia, todo el trabajo, todo el sacrificio. Yo diría cuando uno percibe eso en sí mismo, que podría ser como de examen de conciencia, hay algo que no está bien, así, como que algo que se tolera, así, como algo que se sobrelleva, pero que en el fondo contradice las propias inclinaciones y deseos. Lo mismo que decía antes, cómo coincidir, cómo unirse interiormente, cómo amar en definitiva este movimiento de Dios en el corazón. En definitiva, una evangelización con espíritu, tener espíritu, es comunión con el Espíritu Santo, ya que Él es el alma de la iglesia evangelizadora. Eso nunca debemos olvidarlo. El espíritu es el alma de la iglesia. Por lo tanto, Él es protagonista, digámoslo así, de todo proceso, ya sea personal, espiritual, comunitario y luego también evangelizador. Evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan, ¿no es cierto? La máxima benedictina, que no lo puse como dentro de estos padres de la oración, pero podría ser, ora et labora, ¿no es cierto? La imagen o la mecánica, digámoslo así, de los benedictinos, orar y trabajar. No sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. O sea, se dan cuenta que es bien circular, digámoslo así, y complementario lo que el Papa señala y muy claro por lo demás. O sea, no propuestas que te saquen del mundo, lo que decía antes, o sea, como una especie de dualismo. eh,
ni tampoco solo praxis social o pastoral sin una fundación necesaria fuerte, una fuerte viga, digamos ahí, en la espiritualidad o en la oración que transforma el corazón. Así podemos ser ministros extraordinarios de la comunión, evangelizadores con espíritu. Bien, ya son las 8:23, yo me había comprometido hasta las 8:20, así que estoy pasado 3 minutos. Eh, Nuevamente, otro espacio para compartir. 3 preguntas ahora, ¿no es cierto? ¿Qué lugar tiene el Espíritu Santo en mi servicio como ministro extraordinario de la comunión? ¿Qué lugar tiene el Espíritu Santo? 2, ¿cómo se une dimensión sacramental con la dimensión evangelizadora en visita a los enfermos? ¿Preparo la dimensión evangelizadora al visitar una familia? De repente uno, yo creo que, o más que de repente, muchas veces ustedes no solo llevan la comunión al enfermo, así en particular, sino hay toda una dimensión más amplia y justamente más evangelizadora que conlleva incluso la relación hasta con la propia familia o el barrio, no sé, se los reconocen. Entonces, la pregunta es si yo conscientemente preparo esa posibilidad, que no siempre se da, pero puede darse evangelizadora al visitar una familia. Y 3, ¿cómo cuido mi espiritualidad como ministro extraordinario de la comunión? Eso yo lo pondría mucho en términos de lo que habla las láminas anteriores sobre, digámoslo así, como el cuidado de vaciarse, o sea, como de perder el nutriente o la savia viva en el corazón y de repente solo como caer en un funcionalismo o como decía el Papa, ¿no es cierto?, estas tareas pesadas que solo se toleran o mis inclinaciones interiores van por allá, pero estoy haciendo esto, ya estoy comprometido, el Padre me lo pidió, en fin. Entonces, ¿cómo cuidar esa espiritualidad como ministro extraordinario de comunión o como cristiano también? Entonces, dejemos unos 5 minutos para reflexionar un poquito estas preguntas y luego si las podemos responder con los hermanos. ¿Mm? Ahí van las preguntas, están en el chat por si acaso. Entonces, dejemos unos 3 minutos para pensar sobre estas 3 preguntas. Muy bien. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Gracias. Puede compartir. Eh, También me enfoco más en la tercera pregunta, mi espiritualidad, como un testimonio muy personal. Lo vivo en la Eucaristía diaria. Tengo, gracias al Señor, el tiempo privilegiado en esta etapa de mi vida en que puedo asistir a la Eucaristía diaria y con ello la oración personal ante el Santísimo. Creo que esto estoy pasando un duelo muy fuerte, pero a la Ya. vez un encuentro con el Señor que me ayuda a crecer mucho. Y he sufrido dándome cuenta de los errores que cometí, pensando que estaba haciendo un trabajo del cual estaba muy ajeno. Y ahora vivo esta espiritualidad ante el Santísimo y en la comunión de la Eucaristía diaria. Qué bueno. Muchas gracias, don Juan. ¿Algún otro quisiera compartir otra de las respuestas? Padre, yo Sí, sí, me he repetido mucho, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de qué rol juega el Espíritu Santo, cómo se integra el Espíritu Santo en la preparación en la visita, en este trabajo como ministro extraordinario.
Yo creo que es indispensable la acción del Espíritu Santo. Uno se prepara desde la palabra, pero la palabra para poder inferir el contenido, el mensaje, creo que el mejor ayudante es, para mi gusto, el Espíritu Santo. Y ahí siempre uno se prepara y dice, Señor, ilumíname, ¿qué voy a decir? Que sea oportuna, que sea asertiva, que sea empática con lo que está pasando. Y yo creo que el Espíritu Santo no tiene que darle permiso para que rompa la agenda, Padre, porque a Mm, veces somos bastante funcionarios también. Eso es doloroso y hay que estar atento a eso, que no nos pase. Porque somos medio funcionarios de tengo que ir, yo cumplo porque tengo roles. Yo escuchaba al hermano y lo admiro por lo ordenadito, pero que no vaya a perderse un momento del Espíritu Santo por cuidar la agenda. Lo digo así muy fraternalmente. Ahí se ve la acción del Espíritu Santo, porque de repente el Espíritu Santo no le cambia el programa, porque se encuentra con que hay otro enfermo, se encuentra con que hay un problema en la familia y tiene que abrirse y escuchar a la familia. Generalmente yo doy donde se puede, hay familia que mm. participa Sí, claro. del Evangelio y colabora también. Muchas gracias. Hay que estar atento a los signos. Bueno, de hecho, el Señor, ¿no es cierto?, critica a su generación porque no saben leer, por ejemplo, el tiempo, ¿no es cierto?, que distinguir, no sé, Claro. porque cuando va a hacer frío, va a hacer calor, va a llover, pero en el fondo la crítica va en función de que no saben cómo discernir los signos de los tiempos, en el sentido como de cómo Dios se está manifestando o quiere manifestarse, quiere hacer vida, digamos, esto mismo, pues, en una familia, quiere sanar, quiere liberar, en fin. Y ahí hay un concepto bien importante que es hacer lectura de los signos de Dios. O sea, y nosotros, gracias justamente, sobre todo cuando uno, creo, tiene una espiritualidad más desarrollada o más cultivada, como decía el mismo Papa Francisco, el espíritu más transfigurado por Dios, es capaz de leer lo que Dios quiere para ese momento en particular. No solo lo diría en términos como de lo bondadoso que podemos ser nosotros o abnegados, sino realmente como distinguir que Dios quiere algo así, muy en concreto. Y eso se percibe, ¿ah? O sea, uno se da cuenta. Y ahí es donde tiene que dejarse llevar, digámoslo así, y actuar movido. Bueno, ahí está el tema de las mociones del espíritu, ¿no es cierto? Como estos movimientos interiores, que por eso digo, van incluso más allá solo de la bondad humana, por decirlo así, porque irrumpe como una dimensión más de orden sobrenatural, así como es como una llamada a veces incluso media exigente, que uno de repente quisiera decir, no, yo llego hasta aquí nomás, pero bueno, Dios dice no, hay que ir más allá, ¿m? Hay que hacer esto, o, en fin, asumir o tomar una decisión, etcétera. Entonces, como estar atento a esa dimensión más sobrenatural, a hacer lectura de discernimiento de los signos de Dios en el acontecer, eso por un lado. Y por otro lado, también que algo muy relevante y que es propio de Dios o de la fe y también de la caridad, podríamos decirlo así, y es lo que tiene que ver como con la realidad de la sacramentalidad de Dios. O sea, evidentemente nosotros tenemos 7 sacramentos, ¿no es cierto?, que están bien definidos, cuáles son. Eh, También tenemos lo que se llaman los sacramentales, ¿no es cierto?, que son como acciones litúrgicas que están muy ligadas a los sacramentos. Pero luego está como la sacramentalidad de Dios, que es como, nuevamente, es como Dios se manifiesta y se hace visible en el acontecer. Yo me acuerdo mucho, bueno, yo estuve 10 años en Yumbel, como les contaba ayer, y, y siempre me acuerdo una vez que me tocó ir a ver una persona enferma en su casa, estaba muy mal. Bueno, siempre trataba de estar disponible para ir al hospital de Yumbel o visitar enfermos.
Pero me recuerdo que no sé por qué, en esa oportunidad fui y cuando le di la unción a esa persona, que lo hacía con regularidad, ejerciendo ese ministerio, pero así como experimenté fuertemente la presencia de Dios en esa persona en particular. Así, no sé muy bien por qué haber pasado, pero fue casi como, por decirlo de algún modo, como sacramentar a Jesús mismo, así, en ese enfermo. Como ver el rostro del Señor en esa persona, una mujer que está enferma de cáncer, que me provocó realmente como una gran devoción, así como una fuerte, no sé, conmoción incluso interior. Entonces, claro, uno eso lo puede vivir y lo puede también gustar y, bueno, dar gracias a Dios y bendecir por tener esa oportunidad. Bien, bueno, hermanos, dejo al hermano Alex. Por mi parte, yo estoy listo. Muchas gracias, Monseñor. Agradecemos su compañía, su cercanía y también todo este contenido que nos ha entregado, sin Monseñor, duda sí, es que importante para nuestra vida como es cristianos, pero obispo también pastoral. como ministros extraordinarios de la comunidad. Así que ahí donde están, vamos a pedirles que abran sus cámaras lo que puedan y el aplauso lo vamos a hacer así, ¿ve? Para agradecerle al Padre su compañía y su expresión. Así que muchas gracias. Vamos a invitarles también para que eh, el próximo mañana, precisamente mañana miércoles, vamos a continuar con esta formación. Viene la hermana Karina. La hermana Karina es una religiosa argentina de las esclavas del corazón de Jesús. Ellas van a estar compartiendo, van a dar seguimiento a este tema, este taller que hemos estado preparando para ustedes. Padre Rodrigo, no sé si tiene algo que agregar usted también como vicario. No, solo sumarme a tu agradecimiento al Padre Bernardo por haberse, dentro de todas sus actividades, se dado el tiempo para poder compartir con nosotros y ayudarnos a crecer algo más en esta espiritualidad de el ministro extraordinario de la Eucaristía. Muchas gracias, Padre Bernardo, por todo ese tiempo. Que el Señor le siga bendiciendo y animando ahí en su caminar. Y también animar a los hermanos a no desmayar, a seguir. Nos queda mañana y nos queda el sábado, así que esperamos seguir ahí contando con ustedes para que sigan enriqueciendo su vida espiritual en esta hermosa vocación que el Señor les ha regalado. Bien, Gracias. bueno, reiterar los agradecimientos por mi parte. Ha sido una bonita oportunidad de compartir con ustedes y ya como que lo ubico un poquito más, entonces lo puede tener muy presente en la oración. ¿Ah? Y gracias también por su ministerio, por el sacrificio, por la oportunidad que regalan al Señor de estar más cerca de los hermanos que sufren y eso pasa por sus manos, entonces, y su disponibilidad. Es un gran don de Dios y como un patrimonio también de nuestra Iglesia Católica. Llevar a Jesús a los enfermos, sobre todo. Así es. Y animar a que sigan con la hermana Karina, igual somos, digamos, como un equipo en ese sentido en la Católica, así que ella continúa después con el Padre Nuestro, es una religiosa por lo demás muy preparada también y estoy seguro que va a ser de mucho fruto y gracia lo que va a presentar en estos días. Y ahí nos veremos, si Dios quiere. Perfecto. Muy Muchas bien. gracias. Adiós, Padre. Chao, Padre, gracias. El padre ¿Sacamos la Bernardo foto? dejó ya los documentos, me los hizo llegar ahí por interno, así que yo se los voy a hacer llegar ahí a sus correos. Por favor, revísenlos. Algunos pueden llegar como spam, ¿sí? Por favor, no me dejen de spam, ahí sí que para que los puedan recibir, ¿ya? Pero vamos a tratar de hacerles llegar el material a todos sus correos. Si eso es así es porque el coludo está metiendo la cola, pues. Sí. Mm. Lo Entonces, último, vamos a perdón, es tomar. que sí, Dígame, antes padre. yo iba con los tres seminaristas, dos de Concepción, Francisco José y Alexis, que es de Chillán, lo conocen, ¿no es Ah, cierto? por supuesto. Sí, pues. Alexis. Así que para que recen mucho por él, están súper bien los Dale, chiquillos aquí. dale cariño a Alexia ahí, pues. Sí, Y a los dos también, pues. Estaremos para que rezando. recen por las vocaciones. Hola.
Bien, en vamos la a sacar la comuna. foto final y después vamos a concluir como lo hemos hecho el día de ayer con la oración del centenario. Y recordarles que es el mismo